tal, barbers? Mi nombre es Zach Reyes. Para quien no me conocen, el día de hoy les traigo un tutorial, un paso a paso de cómo realizar un boost cup. Espero que les guste y que corra el video. Bien, vamos a empezar con el clip número 3, palanca totalmente cerrada, y vamos a sacar los oscuros de nuestro corte de cabello. Vamos a pasar de manera vertical, después en horizontal, de manera diagonal para quitar todo el exceso, sin dejar cabellos más largos y más cortos. Recuerden que siempre hay desvanecidos descendentes y ascendentes, así yo les llamo. En este caso es un desvanecido de manera descendente, ya que estamos empezando por la parte de arriba de la cabeza del cliente. Entonces vamos a ir desvaneciendo hacia abajo. El segundo paso es colocar nuestra máquina en el ajuste totalmente cerrado, donde igual clip del nombre 1,5 y vamos a eliminar el exceso que queda del lado lateral izquierdo. Vamos a empezar a hacer movimientos totalmente rectos. Recuerden que no hay que meternos para no hacer líneas. Vamos a ir avanzando del lado izquierdo hacia la parte posterior y vamos a conectar hasta el lado derecho. Ya tenemos nuestros oscuros, ahora vamos a marcar nuestros límites de blancos. Recuerden con nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado, que es 0.8 milímetros, y vamos a ir delimitando la primera intención a 1 centímetro. Vamos a marcar primero y vamos a ir en conjunto desvaneciendo esa pequeña línea que nos queda. En este caso el desvanecido va a ser totalmente recto. En ese momento yo le estaba preguntando al cliente cómo lo quería. Yo lo iba a hacer con un poco de caída, pero pues terminó diciéndome que lo quería totalmente recto. Entonces vamos a hacer la intención de blancos totalmente en línea recta, empezando por el lateral derecho y vamos a concluir en el lateral izquierdo. A mí me gusta trabajar así mis cortes en lo personal, porque no pierdo la noción de cómo voy. Y así voy paso por paso sin saltarme ni uno para poder llegar a hacer un buen desvanecido. Ahora vamos a conectar nuestro cero cerrado con nuestro cero abierto. Recuerden, cero abierto 1.3 milímetros y vamos a subir nuestra siguiente intención a 1 centímetro. Recuerden que cada intención que ustedes desvanezcan en el cabello del cliente es 1 centímetro. Y ahí nos va a quedar una pequeña línea y la vamos a ir eliminando. ¿Cómo la vamos a eliminar? Pues muy fácil, cerramos la máquina en ajuste a la mitad, a quitar esa pequeña línea que queda. Pequeños toquecitos únicamente a la línea, sin subirse la intención que ya previamente habíamos hecho con el cero abierto. Así yo es como desvanezco. Voy avanzando y voy eliminando la línea que queda intermedia entre el cero abierto y el cero cerrado. Y así voy avanzando hasta llegar a eliminar esa línea del lado lateral derecho. Recuerden también tener mecanizado, apagar y encender su máquina, ya que si no la están trabajando y la dejan prendida, pues tiende a calentarse. Entonces hay que cuidar también el equipo, porque es muy importante ya que lo usamos para nuestros clientes y es de uso diario. Bien, ahora vamos a colocar la peineta punto 5. Vamos a subir otra intención. Para esto vamos a abrir totalmente la palanca y vamos a subir nuestra nueva intención 1 centímetro arriba del cero abierto que anteriormente ya habíamos colocado. Igual vamos a empezar del lateral izquierdo. Vamos a avanzar con movimientos rectos sin meternos para no hacer líneas. Seguimos avanzando.
Conforme vamos avanzando, vamos verificando que no dejemos manchas oscuras o pequeñas líneas de oscuridad, y vamos a ir eliminando con movimientos totalmente rectos. Hay que trabajar en orden. Recuerden que hay que tener un punto A, un punto B y así sucesivamente hasta llegar al último punto, para que vayamos totalmente en armonía al realizar nuestro desvanecido. Bien, ahora colocamos un 2 con la palanca totalmente cerrada. Si se dan cuenta, al inicio pasamos un 3 en la parte superior del cráneo, pero nos sigue quedando una pequeña oscuridad ahí. Entonces ponemos la palanca totalmente cerrada y vamos desvaneciendo, vamos quitando esa oscuridad. Si pueden mirar, observar, ya se eliminó, y así vamos avanzando sucesivamente hasta llegar a la parte lateral derecha. El último paso, para la parte de arriba entre los oscuros y grises, vamos a colocar el wall clip de nombre 1. Vamos a poner nuestra palanca a la mitad y vamos a terminar de definir bien los grises, que se vean bien entre los blancos y los oscuros. Entonces vamos a ir avanzando, ya nada más es poquito para que no se vea esa oscuridad y que se vea bien nuestro desvanecido y nítido, que es lo más importante. Vamos a seguir eliminando el cabello ahora para sacar nuestra luz. Para esto vamos a utilizar nuestra máquina trimmer, movimientos hacia arriba totalmente rectos, y posterior ponemos la máquina al revés para poder delimitar bien la intención de la máquina trimmer. Recuerden que siempre, si respetamos nuestras intenciones una tras la otra, pues es difícil que nos falle un buen desvanecido. No podemos subirnos más porque la última medida que metimos con la máquina clipper, recuerden que fue el cero cerrado, que equivale a 0.8 milímetros. Entonces en este caso estamos pasando la trimmer igual de izquierda a derecha, y así continuamos para seguir eliminando el cabello. Espero que les esté gustando este video, barbers. La verdad que lo hago con toda la intención de que aprendan, de que ustedes mejoren sus técnicas como barberos, y si les gusta, pues no se les olvide dar un like, dejar un comentario. Si tienen alguna inquietud, quieren preguntar algo, estoy abierto para que ustedes me pregunten, para que yo pueda hacer también más contenido del que a ustedes les interese, o sea, más de su interés. Entonces espero que sí les ayude este video, y pues ya ahorita estamos por concluir con la trimmer, y pues el siguiente paso lo vamos a ver en breve. Vamos a eliminar el restante de cabello a navaja. Entonces recuerden que es muy importante colocar gel para afeitar. En este caso estoy usando una gel a base de agua, y pues tiene aroma a menta. Entonces pues ayuda a no irritar al cliente. Siempre coloquen, háganlo con cuidado. Primero colocan la gel y esperen que pase por lo menos un minuto para que la misma gel haga efecto, penetre los poros, y a la hora que ustedes retiren con su navaja, pues sea más ameno el trabajo que hacen en el cráneo del cliente. Ahora sí tomamos nuestro navajero, ya con nuestra navaja nueva. Vamos a ir eliminando el cabello restante a pura navaja. Recuerden que vamos a trabajar en secciones. En pequeñas secciones estiramos la piel, retiramos cabello. Estiramos la piel y retiramos cabello. Así sucesivamente, y vamos trabajando en orden
no hay que seguir avanzando si no hemos quitado el cabello bien y cerciorándonos también bien de que pues detrás de las orejas hayamos quitado todo el exceso de cabello, ya que por lo regular es en el área donde pues suelen dejar cabello. Entonces hay que verificar bien, hay que hacerlo con cuidado y retirar todo ese cabello que queda detrás de la oreja del cliente, y así vamos a ir sucesivamente. Concluimos con la navaja, nada más detrás de la oreja verificamos que no haya exceso, y pues el último paso para nuestro desvanecido pues es pasar nuestra herramienta principal. Recuerden, esta es nuestra máquina shaver, pues son 7 ceros, nos deja ras de piel. Prácticamente esta herramienta quita todo el exceso, de hecho hasta dicen que quita la piel muerta. Y pues estamos por concluir nuestro desvanecido, igual de izquierda a derecha, y seguimos. Penúltimo paso, vamos a usar nuestra máquina trimmer. Vamos a empezar del centro de la frente hacia el lado izquierdo, marcamos cerquillo y repetimos el paso del lado derecho hasta llegar al cerquillo. Volvemos a marcar el lado de cerquillo del lado derecho para ustedes, izquierdo para el mío, y pues ya con ayuda de nuestra navaja vamos a quitar el exceso. Primero vamos a retirar el cabello con la navaja a favor del cabello. Y ahora la pasamos en sentido contrario de donde crece el cabello, en contra de donde crece el cabello, para que quede bien marcada esa frente y luzca de la mejor manera. Y pues bueno, este es un video en donde grabé al cliente antes del corte. Quiso cambiar un poco el look. Por lo regular siempre se hacía el cabello hacia un lado derecho y se peinaba, y pues en este caso quiso cambiar, quiso ponerse este nuevo corte. Y pues ahí le estoy mostrando el terminado del cabello. Siempre recuerden que hay que verificar que el cliente es satisfecho. Si dice que sí, pues pasamos a lo siguiente. Y pues bueno, aquí ya este paso último pues es retirar nuestro cubridor. Quitamos nuestro papel cuello, y recuerden siempre quitar todo el exceso de cabello del cliente. En la nuca hay muchos clientes que se les hace mucho más de donde crece el cabello. Entonces pues es muy importante que sean limpios y que pues el cliente a la hora de que llegue a su casa pues se dé cuenta que es un servicio excepcional. Bien, no se les olvide colocar un poco de talco fino para retirar todo el residuo de cabellos pequeños que hayan quedado y no le lastime al cliente. Vamos a aplicar un poco de loción para cerrar los poros, que contiene un poco de alcohol, y pues este es el resultado, barbers. Barbers, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Y recuerden que todos somos Barber Fit Ocampo. Hasta la próxima.